Buenas noches. Les voy a hablar sobre el trabajo final del módulo. Primero describiré la actividad de aprendizaje seleccionada. La materia de medicina paliativa 3, que es mi materia, tiene 3 módulos: síntomas urinarios, síntomas neurológicos y síntomas del final de la vida. La actividad de cada módulo tiene 2 meses de duración. Consiste en realizar una tabla comparativa entre los medicamentos utilizados para el tema asignado. Esto deben realizarlo en grupos. El propósito de esta actividad es analizar y sintetizar la información sobre cada medicamento, organizarla de una forma que facilite el estudio y la comparación entre los medicamentos. Se realiza generalmente con el programa Excel o Word. Entonces, vamos a hacer un análisis de esta actividad. Podemos decir que la artificial generativa puede resolver esta actividad, ya que puede generar una tabla con algunos medicamentos, aunque la interfaz de esta tabla no tiene tanto espacio, ¿no? Porque es delgadita, angosta, y las columnas pueden ser muy delgadas si se le piden muchas. Esto lo puede resolver en menos de 30 segundos. La limitación que tiene es la información con la que cuenta, que no está generalmente muy actualizada, generalmente no tiene acceso a la disponibilidad local de los medicamentos y la información para cuidados paliativos también es limitada. La herramienta que vamos a utilizar de la IA generativa es el ChatGPT, la versión 4.0, ¿no? La ventaja de esta herramienta es que le podemos proporcionar documentos que puede tomar como fuente. Estas serán el resultado de nuestra investigación previa. Puede analizar en poco tiempo grandes cantidades de información. Las etapas de entrega que vamos a pedir a los estudiantes: primero, se va a solicitar tablas preliminares, tales como las generó la inteligencia artificial, con los prompts que fueron usados. Esto se deberá generar una tabla por los medicamentos del tema que le tocó a cada grupo. En una segunda instancia, se va a realizar una comprobación de toda la información generada por parte de los estudiantes. Y en una tercera instancia, se sumará a la tabla datos del país, que eso sí tendrá que hacer una investigación en campo. ¿Cuáles son las mejoras que vamos a proponer? ¿No? Son en base a las cosas que he aprendido, por ejemplo, en este curso, que el ahorro de tiempo que pueden tener los estudiantes pidiendo el análisis de grandes cantidades de información les va a permitir dedicarse más tiempo al estudio del cuadro comparativo que obtengan como producto. Les va a ahorrar mucho tiempo. También en un artículo que leí recientemente, supe que el lenguaje que tienen las IA generativas es a menudo más fácil de entender que el de los libros de farmacología, y por esto es una buena fuente de estudio para los estudiantes. Incluso se les puede pedir que use un lenguaje sencillo. La comparación entre la información es algo que ellos mismos tendrían que realizar. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Y esta comparación tiene más importancia que el proceso de escribir, porque, o sea, probablemente cuando escriben la tabla, así como está la actividad ahora, de todas formas toma mucha información literal de farmacologías, ¿no? En cambio aquí van a tener la oportunidad de comparar la información. Los lineamientos que le vamos a dar a los estudiantes, ¿no? Pueden utilizar ChatGPT para generar la tabla con los parámetros indicados. Debes comprobar la veracidad de la información a partir de artículos o libros de farmacología y, por supuesto, citar e indicar cuáles son los libros que utilizan. Completar la información de la tabla con información sobre disponibilidad y formas farmacéuticas que existen en nuestra ciudad. Asegurarse que la tabla sea una buena herramienta de estudio, cambiando o resumiendo su contenido. Y también hay que tener en cuenta que habrá una evaluación sumativa basada en las tablas de todos los grupos. El uso de la inteligencia artificial generativa, tal como yo la comprobé, primero se le pidió a ChatGPT con el siguiente prompt: crea un cuadro comparativo entre los medicamentos haloperidol, risperidona y quetiapina que contengan como parámetro el mecanismo de acción, la indicación, dosis, vía de administración, efectos adversos. Se obtuvo un cuadro y la IA incluyó un acápite que decía notas adicionales. Entonces con eso vi que la información se quedaba incompleta. Entonces le pregunté cuáles son las características principales del haloperidol y enlistó muchos parámetros más. Entonces le modifiqué el prompt para que también con los medicamentos que yo había pedido y con las características que la IA mencionó. Ante esto hubo una tabla más completa. Gracias.